Hasta aquí hemos estado caminando con Jesús en este primer capítulo del Evangelio según San Marcos. En todo este día, también parte de la noche, el Señor Jesús hizo maravillas, hizo cosas extraordinarias, pero antes de su ministerio ya lo vimos. Fue bautizado, entró sometido a la tentación, tuvo victoria en todo esto, y después empieza a hacer sus maravillas y milagros y prodigios a través de todo el día y parte de la noche. Y se queda una sección, la parte final de este capítulo, que es a partir del versículo 40 hasta el final de este primer capítulo. Después entraremos a la sección del capítulo 2, como parte de esta plática. Le he titulado El que sana tus dolencias, el que sana tus enfermedades. Entonces, dentro de este pasaje, entramos a un punto muy interesante, donde dice la palabra que el Señor Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Antes de esto, quiero explicar. La lepra y el pecado, podríamos decir en cierto sentido, son sinónimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la Biblia. En la Biblia, la palabra lepra se menciona más de 40 veces, dependiendo de la versión bíblica que se está utilizando. La lepra era común en los tiempos bíblicos y las muchas referencias a ella se entendían bien por parte de los que vivían en condiciones poco higiénicas. La razón principal por la que se habla tanto de la lepra en la Biblia es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. En el antiguo Israel, la lepra era una poderosa lección sobre la influencia en la vida de una persona. Hay que comprender bien que hay muchas maneras en que Dios habló a la humanidad en aquella época hasta el tiempo presente, que es, Él nos habla a través de la Biblia. Muchas maneras. No eran necesariamente símbolos para ciertas características de la época, sino símbolos para hablar de algo específico. Por ejemplo, el pecado, en este caso. La lepra era una de las terribles enfermedades del mundo antiguo. El día de hoy, la lepra aflige a 15 millones a través del mundo. Pienso que más, pero mayormente en naciones del tercer mundo. Con la tecnología de la medicina podemos entender que hay remedio para la lepra. Ahora, la lepra, déjeme hacer una descripción aquí, una especie de etiología. La lepra comienza como pequeñas manchas rojas en la piel. Antes de que pase mucho tiempo, las manchas se hacen más grandes y empiezan a convertirse en color blanco, con una apariencia brillante o escamosa. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo y el cabello comienza a caerse, primero de la cabeza y aún hasta de las cejas. Mientras las cosas empeoran, las uñas de los dedos y los pies se sueltan, empiezan a pudrirse y eventualmente se caen pieza por pieza. Las encías comienzan a encogerse y no pueden soportar más a los dientes, así que cada diente se pierde. La lepra sigue comiéndose el rostro hasta la nariz, el paladar, y aún los ojos se pudren. Y la lepra desgasta hasta que el enfermo muere. Imagínense ustedes lo que es esta enfermedad, o lo que era esta enfermedad. Tan horrible como era el sufrimiento físico, la peor parte de tener lepra podría ser la manera en que las personas trataban al leproso, sin misericordia, probablemente por el temor al contagio, aunque se comprobó que no contagiaba. En el Antiguo Testamento Dios dijo que cuando había leprosos entre el pueblo de Israel, ellos debían de ser cuidadosamente puestos en cuarentena
y debían examinarlos. Esto está abarcado dentro de los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico. Los leprosos debían de vestirse como las personas que están en duelo por los muertos, porque eran considerados como muertos vivientes. Ellos debían de advertir a las personas a su alrededor al clamar, al caminar por la calle, inmundo, inmundo. Tenían que gritarlo para que la gente fuese advertida y se apartasen, porque ellos tenían miedo de ser contagiados. Siempre que hubiera personas cerca de ellos, y esto no era debido a que la lepra fuera altamente contagiosa, repito, era porque Dios utilizaba esta enfermedad como una ilustración, más que un símbolo, una ilustración impactante del pecado y de su efecto en cada uno de nosotros. Dice la palabra, rogándole e hincada la rodilla. O sea, el leproso le ruega a Jesús. Yo creo que Jesús iba pasando por ahí y este hombre entendió, sana a los enfermos. Por lo tanto, no me la voy a perder. Es una oportunidad de oro. Quizá si lo pierdo, no tendré otra oportunidad. Así que él tenía que hacer algo. Se acerca, le ruega, hincada la rodilla, se humilló. Sabiendo lo terrible que era esta enfermedad, no nos sorprende que el leproso estaba urgido e incluso desesperado para acercarse a Jesús buscando ser sano de tal azote. Y esta era su oportunidad y no quería perderla. Pero yo creo que el mismo leproso sabía que había ley, una ley que prohibía ciertas características, ciertas cosas, y una de ellas, no te acerques a la gente. Bueno, él se acercó a Jesús. Pero por otro lado, Jesús también conocía la ley. Y dice la palabra que el leproso le dijo, puedes limpiarme, si quieres, puedes limpiarme. El leproso en verdad creía en el poder de Jesús y tenía la confianza de que Jesús podía sanarle. De otra manera, no se hubiera acercado. Esto muestra que el leproso tenía una gran confianza en su poder, porque en cuanto a lo que sabemos, Jesús nunca había sanado a un leproso antes en su ministerio. En aquel día no había medicina para tal enfermedad y todos sabían que únicamente Dios podía sanar al leproso o a un leproso. Una lepra jamás podía ponerse mejor sin la intervención de sanidad directa de Dios. O sea, no había remedio. Era una enfermedad irremediable, incurable. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía lo que él necesitaba de Jesús. Él no pidió el ser sanado, sino el ser limpiado. El leproso necesitaba mucho más que sanidad. Necesitaba una profunda limpieza. Sea lo que pienses que necesitas de parte de Dios, lo que más necesitas de Jesús es una profunda y radical limpieza. El ser limpiado del pecado y de una vida egoísta es la suprema urgencia en la lista de prioridades de tus necesidades. Este pasaje abarca desde el 40 hasta el 45 para terminar el capítulo. Y nos habla de que el Señor Jesús limpia a este leproso. Pero me llama la atención que dice más adelante que Jesús tenía misericordia. Dice, teniendo misericordia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto el Señor Jesús? Dice, teniendo misericordia del leproso. En otras palabras, todos lo despreciaban, todos estaban asustados, todos estaban alejados más de 2 metros de distancia, porque era la regla, era la ley. Pero aquí vemos nosotros que el Señor tuvo misericordia. Nadie lo quiere. Nadie está cerca de él, ni su familia. Pero Jesús se acercó. El leproso se acercó. Y Jesús tuvo misericordia. Es decir, tenía que atenderlo porque sabía
que esa persona le urgía, necesitaba ayuda. Muy a menudo somos movidos a misericordia cuando conocemos a personas enfermas, pero los leprosos usualmente no despertaban compasión, sino rechazo. Toda su apariencia era muy repulsiva y muy a menudo hacían que las personas sintieran disgusto en lugar de compasión. Lucas dice que este hombre estaba lleno de lepra, Lucas 5:12, lo cual significa que la enfermedad estaba en una etapa avanzada. Todo el cuerpo y la vida de este hombre se estaba pudriendo, literalmente. En cierto tiempo, en el pasado, yo tenía un anhelo de ser médico. Era mi mayor vocación. Había trabajado como farmacéutico y me enamoré de la medicina. De tal manera que la gente venía a la farmacia para consultar conmigo y enseguida estaba el consultorio médico. Y entonces ellos preferían venir conmigo que ir con el doctor, porque yo no les cobraba consulta, nada más les vendía la medicina de la farmacia. Y era muy atinado porque había sido enseñado por los médicos. Hasta que llegó un momento en que dijeron, oye, párale, nos estás quitando los pacientes. El punto es que yo tenía ese anhelo, esa vocación, de tal manera que me iba al universitario y anduve vestido de blanco, como los médicos, de tal manera que el guardia cuando me veía me dejaba entrar. Y yo entraba y andaba por todos los pasillos, me iba para todos los cuartos, veía a los pacientes. Había cosas asquerosas. Inclusive la escalera olía horrible, entre comida y olor raro. Era asqueroso. Pero a mí me gustaba. No que me gustara el olor, simplemente me interesaba. Fui a ver a los niños quemados, cómo estaban horriblemente quemados, atendidos urgentemente por los médicos. Me interesó. Todo ese tipo de cosas. Yo no sabía, yo no llegué a hacerme doctor. Pero al pasar el tiempo, cuando yo iba a visitar a un enfermo a un hospital, de pronto la gente salía para alcanzarme por el pasillo ya cuando me iba a salir del hospital. Y me alcanzaban para que yo fuera a orar por sus enfermos. Y algunos casos eran horribles. Pero ahí estaba yo, orando por el enfermo y a veces con muy malos olores. El Señor prepara a la gente para hacer cosas misericordiosas. Me refiero a creyentes. En este caso, el Señor estaba preparado para atender. Él había pasado por muchas cosas, había visto muchos daños y estaba listo ahora. Dice la palabra que Él tuvo misericordia y extendió la mano y le tocó. Estaba prohibido tocarlo. Extendió la mano y le tocó. Y esto quiero explicarlo bien, porque si alguien cumplió con la ley fue Jesús. Estaba prohibido por la ley tocar a los enfermos y sobre todo a un leproso. Jesús sanó a muchas personas de diferentes maneras, pero aquí Él eligió sanar a este hombre con un toque. Él pudo haber dicho la palabra desde lejos o aún haber pensado un pensamiento y el hombre hubiera sido sanado. Pero Jesús quiso utilizar un toque, tocarlo. Y esto era importante porque se les prohibía a las personas tocar a los leprosos, como en este caso a este hombre, a cuenta de su lepra. Ya que su enfermedad estaba en una etapa avanzada, es decir, que él fue un leproso por mucho tiempo, ya había pasado demasiado tiempo desde que él tuvo alguna vez un toque afectuoso. Y digo por primera vez porque el leproso estaba aislado como el resto de los leprosos, según la ley. Estaba en contra de la ley ceremonial judía, el tocar, subrayar, el tocar a un leproso.
Pero aún así, Jesús no rompió la ley, porque tan pronto como él tocó al leproso, el leproso estaba completamente sano. Por lo tanto, no violó la ley, porque estaba tocando ahora a un hombre sano. Había sido sanado de su lepra. Y el Señor entonces le dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que vayas con el sacerdote y te muestres ante él. Jesús le dijo al antiguo leproso que fuera a hablar con el sacerdote y dar testimonio de lo que había pasado. Y que llevara a cabo la ceremonia que la ley requería cuando un leproso era hecho limpio. Jesús hizo esto, primero para honrar la ley de Dios, pero también como testimonio para los sacerdotes de que una enfermedad incurable, la lepra, había sido curada en una persona. Los elementos utilizados en la ceremonia levítica para la limpieza de un leproso era madera de cedro, hisopo, que es el hisopo, era una hierba como si fuera brocha, ¿no? Y escarlata. Son los mismos elementos utilizados para limpiar a alguien que ha sido contaminado por un cuerpo muerto. Todo esto está en Números 19. El leproso era considerado un muerto viviente, ya que los leprosos nunca eran sanados. Estos sacerdotes nunca habían conducido a nadie que hubiera sido sanado en esta ceremonia. No tenían experiencia. Cuando tenían que ver el procedimiento para esta ceremonia y que le debían de hacer por primera vez, y esto sería un fuerte testimonio de que el Mesías, Cristo, estaba en medio de ellos. Era un fuerte testimonio. No había dudas, Él es el Mesías prometido. Y entonces el Señor, una vez que sanó al enfermo, le dijo, no digas a nadie nada. O sea, le había dicho, ve al sacerdote, nada más, pero no digas a nadie nada. ¿Por qué? Dice la palabra, pero oído él, comenzó a publicarlo. En lugar de obedecer lo que Jesús le había dicho, lo empezó a publicar y a divulgar el hecho. Ponte en el lugar de esta persona. Toda una vida desesperado por la enfermedad que lo iba consumiendo, de pronto sana por completo. Oye, ¿no crees que era para contarlo? Con tanta felicidad contarlo a todo el mundo, decirle, mira lo que me pasó. Te recomiendo a este Jesús, ve y Él te va a sanar. ¿Y Jesús qué había dicho? No se lo digas a nadie. Ahora, el hombre quizás procuró hacer el bien, pudo pensar que él estaba ayudando a Jesús, pero su desobediencia estorbó el ministerio de Jesús. Y ahora el Señor no podía entrar abiertamente en la ciudad porque la gente venía en tumultos. Siempre es lo mejor el obedecer a Jesús. Y jamás debemos de pensar que nosotros tenemos un mejor plan de lo que Él tiene. Esta división que ya he empezado termina hasta el capítulo 3, versículo 6. Y el tema de esta división es el conocimiento de la humanidad que tenía Jesús, su comprensión perceptiva respecto a quiénes somos y por qué nos comportamos como lo hacemos. El apóstol Juan, el discípulo de Jesús, lo explica de una manera muy concreta en el segundo capítulo de su evangelio, cuando dice en el versículo 23 al 25, 23 al 25, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Bueno, pues esta es una declaración que tiene un tremendo significado. Nos dice que Jesús conocía a todas las personas que se acercaban a Él. Por eso es por lo que pudo hablar directamente con Nicodemo, porque lo conocía. Sabía quién era Nicodemo. Y entonces ahí, antes que Felipe te llamara, le dijo también a Natanael, que también lo conocía, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y cuando estaba con Nicodemo, le era preciso, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero no solamente se lo dijo a él, es necesario nacer otra vez. Que todos nazcan otra vez. Entonces tenemos el conocimiento de Jesús, de Natanael y ahora de Nicodemo. ¿Sabía quién era Nicodemo? Sabía que era un principal de entre los judíos, que era un hombre importante en el Sanedrín, que era el tribunal supremo del pueblo de Israel. Él sabía quién era y le supo hablar directamente. También él pudo decirle a aquella mujer que se encontraba junto al pozo y le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo pudo saber de ella? Bueno, el Señor Jesús dice la palabra, no tenía necesidad que nadie le dijera cómo somos los seres humanos. Él sabe, Él entiende, te comprende, sabe quién eres, sabe de qué adoleces. Por eso es por lo que hoy nos habla a nosotros, porque sabe lo que hay en el hombre, sabe lo que hay en la mujer, y es decir, entiende perfectamente a la humanidad y sus problemas. Y Él mismo se ofrece como el remedio de todos tus males, de todas tus heridas, de todas tus enfermedades. Jesús sabía cómo nos había hecho Dios. Sabía quiénes éramos. Y ese es el tema que desarrolla Marcos en esta próxima sección. Marcos destaca 2 cosas impresionantes acerca de este milagro para que lo entendamos, el del leproso. En primer lugar, la súplica del leproso a la voluntad del Señor, que es algo entre los milagros único, es único. La súplica. La súplica es diferente a la oración. La súplica es agonía desesperante. Y en segundo lugar, la respuesta compasiva con la que contestó Jesús a su ruego. Es altamente significativo que este leproso dijese, si quieres, puedes limpiarme. Hay muchos que están muy interesados en el poder sanador de Dios y creen ingenuamente lo que enseña como si fuera el ministerio de todos los cristianos, sanar enfermos. Dios sana todas las dolencias físicas que padecen los creyentes, que está mal que estemos enfermos, dicen ellos, y que no tenemos que preguntarle a Dios si desea curarnos o no. Es más, ni siquiera debes orar, simplemente pedirle sanidad al Señor. Algunos predicadores han haciendo esto, pero esto no es lo que dice la Biblia. Algunos incluso dicen que es una falta de fe orar, diciendo, Señor, si es tu voluntad, cúrame. Dicen, además, que podíamos reclamar y demandar ser sanados. Estas personas necesitan aprender de este caso del leproso que vino a Jesús y que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús no lo reprendió ni le dijo que sus palabras estaban equivocadas o que debiera reclamar ser sanado. Te demando que me sanes, te reclamo que me sanes. No hablaba así. Él estaba humillado. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Creo que esto indica algo respecto a la conciencia que tenía el leproso de que podía haber un propósito divino por el que padecía su aflicción. Algo hay por lo cual Dios permite la enfermedad.
y cualquier otro problema. Detrás de todo esto está el control de Dios. Pero falta fe. Falta confiar en que Dios cumpla su propósito en nosotros, por lo cual nos somete a tal o cual aflicción. Ya, realmente no entendemos que Dios permite que estemos enfermos a veces, con un propósito que solamente Dios y tú lo podrán descubrir. No que esa sea una expresión de su deseo final para los hombres, pero que, dadas las circunstancias en las que vivimos y la naturaleza caída de la humanidad, hay ocasiones en las que Dios permite que sus hijos pasen por aflicciones físicas. No era el plan original, pero el pecado fue el que trajo esas consecuencias. En las Escrituras nos encontramos con numerosos ejemplos. Pablo vino ante la presencia del Señor y le pidió 3 veces que le quitase su aguijón en la carne. Y la respuesta llegó por fin. Y le dijo el Señor: no es que quiero que sanes, sino que entiendas que te baste mi gracia, porque tengo un propósito por lo cual estás sometido a esta prueba. Pablo entendió que Dios quería que lo soportase, que aprendiese a afrontarlo con la gracia de Dios, de modo que está claro que la Escritura no enseña que todo el mundo debe de ser sanado. El leproso es un ejemplo de ese hecho. Es evidente que tenía la impresión de que había cierto propósito en todo ello, y cuando dijo, si quieres puedes limpiarme, no quiso decir con ello, si en estos momentos estás de humor para ello, sino que quiso decir, si no es algo contrario al propósito de Dios, si no infringe algún programa cósmico, por decirlo de una manera, por medio del cual Dios esté obrando, entonces puedes limpiarme. Pero no te quiero estorbar. Hágase tu voluntad. La respuesta de Jesús es sumamente positiva, porque dice la palabra, Jesús, movido a compasión, a misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ese quiero es como una luz verde de Dios. Nos dice que ha llegado el momento de ser sanado. Cualquiera que fuese el propósito para el que había servido la lepra, ya que se había realizado y había llegado el momento de dejarlo de lado, sé limpio, fue lo que dijo el Señor. Marcos nos dice que el motivo inmediato por el cual Jesús se sintió movido fue la compasión. Movido a compasión. Movido a misericordia. Extendió la mano y le tocó. Me gusta mucho esa frase, le tocó, que solamente Marcos añade en su relato. Deja constancia de que la reacción que sintió Jesús en su corazón fue la de tocarle. Ahora bien, no se sintió movido de modo natural a acercarse a él, ya que es evidente que debió de ser un hombre que podría resultar repugnante. Y Lucas dice que el hombre estaba lleno de lepra. William Barclay describe el aspecto que tiene un leproso. Dice él, cambia totalmente el aspecto de la cara hasta el punto de que el hombre pierde su aspecto y su apariencia humana y, como decían los antiguos, se asemeja a un león, a un monstruo. Los tumores se hacen cada vez más grandes y se forman úlceras de las que emana un líquido maloliente. Se les caen las cejas, los ojos parece que miran fijos, la voz se vuelve ronca y el aliento se vuelve jadeante por causa de las úlceras que se producen en las cuerdas vocales. Los pies y las manos siempre se llenan de úlceras y lentamente la persona que padece la enfermedad se convierte en una masa de heridas
ulcerosas. El tiempo normal que dura la enfermedad es de 9 años y termina con el deterioro mental y finalmente la muerte. El que la padece acaba teniendo un aspecto repugnante tanto para sí mismo como para los demás. Hay una suave representación de personas leprosas en aquella antigua película de 1959, me parece, llamada Ben-Hur. Y hay una escena donde tratan de representar a los leprosos, lo cual es la madre de Ben-Hur y la hermana de Ben-Hur, que están apartadas en una cueva, junto con otros muchos leprosos. Se acerca a la cámara, hacen un close-up a sus rostros, se ven llagas, lo más que hicieron los maquillistas, pero nada que ver. Todavía se veían bonitas las mujeres. Pero lo que estamos aquí describiendo es algo terrible, feo, horrible, repugnante. Se ven pedazos de carne cayendo y el hueso exponiéndose. Se está pudriendo la persona. Como es natural, lo peor de todo es el sentimiento de falta de valor, desesperación que crea semejante estado y que separa al que padece la enfermedad de todo contacto con la humanidad. Fue esta clase de hombre el que se acercó a Jesús y transgrediendo la ley se atrevió a arrodillarse delante de él y a suplicarle: Señor, si quieres puedes limpiarme. El corazón de Jesús se conmovió, extendió la mano, le tocó con amor y cuando lo hizo, la lepra desapareció de inmediato y su carne se volvió fuerte y limpia una vez más. Este es un incidente precioso que nos muestra el poder de Jesús. Pero Marcos sigue adelante para seguir revelando el propósito que Dios tenía en el caso de este incidente y que el Señor vio en él. En los versículos 43 y 44 dice: enseguida le despidió, después de amonestarle, y le dijo: mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrécele lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación, para testimonio a ellos. El texto griego dice: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para que les sirva a ellos de prueba. Es decir, a los sacerdotes. Esto indica lo que Jesús consideró como el motivo para que esto sucediese y el propósito que tenía para que esto aconteciese. Debía de servir de testimonio. Aquí está el propósito, aquí está la razón. Que sirva de testimonio a los sacerdotes, porque se quedarían asombrados cuando aquel hombre apareciese ante ellos y pidiese realizar el sacrificio que Moisés había mandado hacer en el libro de Levítico. Nos lo podemos imaginar. Los sacerdotes estaban totalmente atónitos al aparecer el hombre, sano por completo, preguntándose qué debían hacer, yendo a sus bibliotecas, sacando sus libros de las estanterías, hojeándolos y diciéndose unos a otros: ¿qué vamos a hacer? No ha sucedido nada parecido desde los días de Elías. Y ese es el último caso del que ha quedado constancia, de que alguien que fuese sanado de la lepra, y ni siquiera entonces fue un israelita, sino un gentil, que se llamaba Naamán, comandante de los ejércitos sirios. Desde entonces no sabían qué hacer, porque no había aparecido ningún otro caso. Está claro que la intención de nuestro Señor era que sirviese como una manifestación de una señal del Mesías, el Cristo. Todo el mundo en Israel, y en especial los sacerdotes de su tiempo, sabían que la lepra era siempre un símbolo del mal.
y del pecado en el hombre, y que en ocasiones Dios lo usaba como juicio, con el fin de destacar de forma visible y gráfica cómo es el mal y el pecado en nosotros. Aquí estaba uno que tenía el poder para limpiar al leproso. Isaías había anunciado por adelantado que cuando viniese el Mesías, realizaría ciertos milagros físicos. Se les abrirían los ojos a los ciegos, los cojos saltarían como los ciervos, la lengua de los mudos cantaría y los leprosos serían limpiados y sanados. Esto es lo que se había ofrecido proféticamente. He aquí una de las señales del Mesías, que nuestro Señor Jesucristo tenía la intención de que presenciasen los sacerdotes como testimonio a ellos de quién era Él. El Mesías prometido, ya estaba cumplida la promesa en Jesús, pero no quisieron creer. Pero todo esto se perdió por causa de la desobediencia de este leproso. Marcos nos dice en el versículo 45, pero cuando salió él comenzó a proclamar y a difundir por mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Este leproso resultó ser un buen chismoso, que no se podía callar, a pesar de que Jesús le había encargado que no dijese nada, y le había dejado muy claro que era importante que no se lo dijese a nadie más que a los sacerdotes, para que fuese un testimonio a los representantes oficiales de la nación, como una señal para ellos de que el Mesías estaba cerca, estaba frente a ellos. Pero todo esto se perdió. ¿Por qué? Porque el hombre sucumbió al más ardiente deseo de su propio corazón, que era el contárselo a todo el mundo. Ahora, es comprensible que se sintiese de ese modo. Había sido limpiado de una enfermedad que era espantosa y ardía en deseo de contárselo a todo el mundo. La verdad es que no creo que la intención del Señor fuese que no lo dijese, sino que lo hiciese después de haber dado testimonio a los sacerdotes. Pero el hombre no podía esperar y en su ansiedad por difundir la noticia se lo contó a todo el mundo, probablemente antes de los sacerdotes. Y estoy convencido de que debió de alabar al Señor al hacerlo, pero sin embargo este relato es un testimonio vital para nosotros, y esto debe quedar bien claro, de que la obediencia es mejor que la alabanza. Esto es algo que hacemos con frecuencia. No tenemos por qué apuntar a este hombre con el dedo, porque a mí me sorprende la facilidad con que dejamos de lado las Escrituras y desobedecemos a los que nos han dicho el Señor. Si nos ocurre algo que lo sustituya y alabamos a Dios por ello, cuando en realidad no es otra cosa que desobediencia. Yo he visto grandes edificios, sumamente caros, sumamente lujosos, elegantes, hermosos, amplios, erigidos, y lo voy a poner entre comillas, para la gloria de Dios. Esos grandes templos fueron erigidos para la gloria de Dios. Cuando a Dios le traen sin cuidado los edificios, nunca en las Escrituras ordenó edificios más que el templo de Salomón. Lo que a Él le importan son las personas. Y no nos ha dicho nunca que construyamos edificios para su gloria. No. Es lo que sucede en las vidas de su pueblo. Lo que glorifica a Dios no son los edificios que construimos en su nombre. De modo que este hombre viene a ser un testimonio para nosotros de lo que representa la necesidad de obedecer a lo que nos dice nuestro Señor, aceptando lo que nos dice al pie de la letra y haciendo lo que nos manda. Y Él será
el responsable de los resultados. Debido a que el leproso no lo hizo, lo que hizo fue obstaculizar y limitar el ministerio de Jesús. Tal vez su ministerio en Jerusalén hubiera sido mucho más efectivo y poderoso si este hombre hubiera hecho lo que Jesús le había pedido que hiciese. Pero en lugar de ello, inconscientemente y sin intención, infringió la palabra del Señor. Como resultado de ello, Jesús se encontró ante una limitación y no pudo entrar en las ciudades, sino que se tuvo que quedar en el campo. Seguiremos explicando esto, porque es muy interesante el guardar la obediencia a las indicaciones, a las instrucciones del Señor. Es muy fácil entrar a la alabanza, pero no a la obediencia de la palabra recibida, si es que se ha recibido. ¿Cuántos se congregan a escuchar la palabra? En su casa no abren sus Biblias. En su casa tienen archivados los principios de discipulado y ninguno repasa los principios. Y no hay crecimiento, no hay multiplicación, no hay desarrollo, no hay influencia en la sociedad, empezando con la familia, porque prefieren amar la congregación, amar el canto, pero no aman la Biblia. Yo te pregunto, dime cuánto amas la Biblia y te diré cuánto amas a Jesús. Es probable que muchos de los que están viéndome y oyendo y los presentes pueden estar en este momento pensando, algo tengo que hacer para poner por obra lo que hoy aprendí. Que no se trata de cumplir con misa, de cumplir con la religión. No se trata de eso, se trata de crecer en esta gracia, comiendo la palabra, enamorándonos de la palabra, enamorándonos del Señor Jesús. Si estamos enamorados, entonces contaremos a todo el mundo los resultados de nuestro amor. Vamos a recomendar a Jesús. Pero primeramente, preséntate tú ante el altar del Señor. Arregla tu vida, pide perdón, arrepiéntete y vamos de una vez por todas a experimentar aquello de lo que hemos perdido tanto el tiempo. El Señor tiene mucho más que ofrecer que nosotros que recibir. Por eso vemos con cierta decepción, con cierta frustración, que tengo muchos años en Cristo y no sucede nada. Y luego nos atrevemos a querer pedir algo en lo cual Dios no le place contestar, porque tiene un propósito que cumplir. Yo los invito en el nombre del Señor que de una vez por todas prueben la obediencia a la palabra. Señor, en tus manos encomiendo a toda esta congregación, que tu Espíritu Santo guíe lo que acabamos de estudiar. Tú prometiste que cuando llegue el momento tú nos vas a recordar toda la enseñanza que tú has dado. Limpia nuestro corazón, purifica nuestras intenciones y danos gozo por obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan compartir este mensaje y que Dios los bendiga. Hasta luego.